Hello, how are you? ¿Cómo están, chicos? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, en esta ocasión sí les estoy grabando este video para poder explicarles un tema nuevo, sí, que es un tiempo verbal nuevo, sí, nunca lo vieron todavía, y es el presente perfecto, sí, the present perfect. Vamos a ver cuáles son los usos, ¿sí? En qué momentos usamos el presente perfecto, cómo es la estructura, y vamos a ver también algunos ejemplos, ¿sí? Para que les quede más claro. Y obviamente esto está ligado con lo que es el pasado simple, ¿sí? Por eso es necesario que también las actividades que estuvimos haciendo anteriormente, los videos que vieron también, lo sigan teniendo en cuenta para poder seguir abarcando estas nuevas actividades que van a venir, ¿sí? Bueno, lo primero, la primera descripción, el primer uso, ¿sí? Del presente perfecto, como bien dice acá, es para experiencias, ¿sí? Para describir experiencias de nuestra vida, experiencias que hayamos vivido o no, ¿sí? Usualmente en las oraciones van a ver que se puede incluir la palabra ever y never, ¿sí? Ever en forma afirmativa, y solo en preguntas, y never en forma afirmativa, ¿sí? Porque ya el never, que significa nunca, lo va a estar negando, ¿sí? Ahora vamos a ver este ejemplo. Si miramos a estas imágenes, ¿sí? Tenemos una acción quizás positiva, ¿sí? Algo que se hizo, y otra negativa, algo que no se hizo. Vamos a leer estas dos oraciones. Dice la primera: He has flown a plane, but he has never tried bungee jumping. Dice que él, ¿sí? Ha piloteado o ha volado un avión. Esta es la primera oración. Ahí. Que es referido a esta primera imagen, ¿sí? Pero que nunca, ¿sí? Ha intentado hacer este deporte extremo que es el salto en cuerda. Entonces acá tenemos la primera oración, ¿sí? Una oración afirmativa, es algo que sí pudo experimentar en su vida, algo que sí vivió, algo que sí hizo, ¿sí? Para eso vamos a usar el presente perfecto. He has flown. Él ha piloteado o ha volado, ¿sí? Pero en este caso algo que él nunca pudo hacer en su vida todavía, ¿sí? He has never tried. Él nunca, ¿sí? Acá vemos el never, lo ha intentado, ¿sí? Nunca ha intentado hacer este deporte, ¿sí? En el caso de las preguntas, ¿sí? Acá tenemos una quizás para ustedes. Have you ever traveled by plane? ¿Alguna vez viajaron en avión? ¿Sí? Entonces acá vemos incluida la palabrita ever, ¿sí? ¿Sí? Alguna vez en sus vidas, ¿sí? ¿Tuvieron la experiencia, la posibilidad de haber viajado en avión? ¿Sí? Para eso entonces vamos a tener en cuenta estas dos expresiones de tiempo, ever y never, ¿sí? Alguna vez y nunca. Entonces el primer uso para el presente perfecto es life experiences, ¿sí? Experiencias en nuestra vida. Vamos a ver el segundo uso. Dice, para acciones que pasaron en un tiempo, ¿sí? Que no está específico, ¿sí? Un tiempo que no lo dice cuándo sucedió. Miremos a estas imágenes, por ejemplo. Acá tenemos una habitación desordenada, ¿sí? Acá ocurre algo, hay un momento, acá dice, por ejemplo, clean, limpiar, y acá vemos una habitación desordenada, ¿sí? Entonces, ordenada, perdón. Este es el resultado final. Acá vemos el proceso, ¿sí? Algo que ocurrió, ¿sí? Durante un proceso. Y no lo especifica cuándo. Vamos a leer la oración. The children have tidied their room. Dice que los chicos han ordenado, han limpiado, han acomodado su habitación, ¿sí? Entonces vemos que en un momento del pasado, sí, todo estaba desordenado y el resultado final, sí, es que está ordenado, ¿sí? Para ello, ¿no? Hubo un proceso, ¿sí? Pero que no especifica cuándo sucedió. Por eso decimos que son acciones que ocurrieron en un momento del pasado sin especificar el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿cuándo ocurrió esto? No lo dice, no lo sabemos, pero sí pasó. Otra acción.
Otro uso, perdón, dice para acciones que fueron recientemente completas, terminadas, ¿sí? Y podemos llegar a usar la palabrita just, ¿sí? Ahora vamos a ver bien qué es lo que significa. Todas estas expresiones, ¿sí? Van siempre adelante del verbo principal. Ahora vamos a ver después las estructuras. Por ejemplo, si miramos estas dos imágenes, acá ocurrió algo, ¿no? En la primera imagen tenemos Mark is having lunch. Mark está almorzando. Y en la segunda dice he o Mark, he has just had lunch. Él recién, ¿sí?, ha almorzado. Vemos como resultado que ya la comida la terminó. Entonces vemos que es una acción, ¿sí?, que fue completada recientemente, ¿sí?, como es en el caso del almuerzo o de la cena, ¿sí? Estos casos no llevan un proceso, ¿sí?, largo o específico, ¿sí? Ocurre en cierto momento y en este caso ya vemos la acción completa y terminada. Vamos a tener en cuenta, en este caso, entonces, just, recién. El cuarto uso del presente perfecto dice es para acciones, ¿sí?, que están terminadas en el pasado, pero que incluyen un resultado hoy, en el presente, ahora. Por ejemplo, miramos estas tres imágenes. Auto sucio, limpieza, auto limpio. Y vamos a leer estas oraciones. Dice, John's car is dirty. El auto de John está sucio. He washes the car. Él acá lava el auto. ¿Y cuál es el resultado de esta acción? He has washed the car. Él ha lavado o ha limpiado su auto. ¿Sí? Lo ha hecho. Entonces vemos, porque es una acción que terminó en el pasado, es algo que ocurrió, vemos el resultado ahora, ¿sí? Ahora vemos que el auto está limpio. Entonces, ¿eso qué fue lo que pasó? Que haya lavado el auto, ¿sí? Que haya ocurrido esto y que anteriormente haya ocurrido esto, ¿sí? Otro uso, ¿sí?, es para acciones, ¿sí?, que no terminaron, ¿sí?, que duran desde el pasado, desde un momento en el pasado hasta hoy, ¿sí? Para eso vamos a usar las palabritas, bueno, acá justo se ve, for or since, para mostrar la duración, ¿sí? For significa por y since significa desde. Vamos a ver estas imágenes. Acá tengo una casa que está en venta, ¿sí? Y después dice vendida. Esto ocurre en el 2000. Y acá tengo una casa comprada, se supone que es la misma casa, en el 2020, ¿sí? Y acá tenemos una familia que compró la casa. Vamos a leer estas oraciones. We bought the house in 2000. Nosotros compramos la casa en el 2000, ¿sí? We still lived in the neighborhood. Nosotros aún vivimos, ¿sí?, en este vecindario. Y ahora vamos a pasar al presente perfecto. ¿Cómo usamos el presente perfecto en este caso? We have lived here for 20 years. Nosotros hemos vivido aquí por 20 años. Entonces acá vemos la duración. Por 20 años. For 20 years. Hemos vivido aquí por 20 años. Vemos, ¿sí?, el transcurso del tiempo y cómo la acción no termina, porque quizás la acción ocurrió en el pasado, ¿sí?, en el 2000, y sigue presente hasta hoy en día. Hoy en día ellos siguen viviendo ahí, ¿sí? El otro ejemplo es exactamente lo mismo, solamente cambiamos la palabrita. Tenemos for o since. Y el otro ejemplo entonces sería, we have lived here since 2000, ¿sí? Nosotros hemos vivido aquí desde el 2000. Acá quizás especifico,
¿sí? Los años, durante cuánto tiempo, que son 20 años, ¿sí? Y con el since, desde el 2000, ¿sí? Lo que hago es nombrar el año, el momento quizás, el año específico en que ocurrió esa acción, ¿sí? Para este caso, ¿sí? Para este tipo de acciones que no hayan terminado y que la duración sigue hasta hoy en día, vamos a usar for y since, ¿sí? Y la última, tenemos dos expresiones de tiempo más, ¿sí? Que son yet y already. Ahora les voy a decir lo que significa. Tenemos en este caso, por ejemplo, I have already got dressed. Yo ya me he vestido, ¿sí? Entonces already significa ya. I haven't done my homework yet. Todavía, todavía no he terminado, ¿sí? Mi tarea, no he hecho mi tarea, ¿sí? Y acá vemos el proceso, ¿sí? Y la última, has Sarah called yet? ¿Te ha llamado aún? Y acá vemos, ¿sí? Que está esperando la llamada. Todavía no la llamó, ¿sí? Bueno, entonces recordamos, ¿sí? Estas expresiones de tiempo, ¿sí? Para el uso del presente perfecto. Ever, como bien les dije, at any time in your life, alguna vez en tu vida. Never, at no time in your life, nunca en tu vida, en ningún momento de tu vida. Just es cuando ocurre recently, recientemente, ¿sí? Significa recién. Yet es para enfatizar, como recién vimos, y already también para enfatizar. Yet significa aún, todavía, ¿sí? Y already significa ya. For and since, como bien les dije, es para mostrar la duración. For, por, y since, desde, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre con el caso del have been to y have gone to? ¿Qué es lo que significa esto? Las dos significan como algo parecido. He estado, ¿sí? Y he estado y he ido, ¿sí? Como que el have gone involucra esas dos expresiones, como que he estado, que he ido. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que la diferencia y en qué momento podemos llegar a usar estas dos expresiones? Usamos el have been, ¿sí? Cuando alguien ha ido a un lugar como de visita, ¿sí? Y ha vuelto, ya ha vuelto. Por ejemplo, dos mujeres están charlando y una le pregunta a la otra, Have you ever been to London? ¿Alguna vez has estado en Londres? Of course, I've been to London a lot of times. It's such an amazing city. Por supuesto, he estado en Londres un montón de veces. Es una ciudad genial, amazing. Y acá vemos cómo está recordando el momento en que ella estuvo en Londres, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre con el have gone to? Vamos a usar, ¿sí? El have gone cuando alguien no ha regresado todavía, ¿sí? O sea, que ha ido y está ahí todavía, sigue ahí. Por ejemplo, Mary has gone to London. I miss her so much. ¿Sí? Acá tenemos a un chico, ¿sí? Que está diciendo que Mary has gone to London, que Mary ha ido a Londres y que la extraña mucho. ¿Cuál es la acción todavía? Que Mary está allá, ¿sí? Todavía está allá. ¿Qué es lo que ocurre con los verbos? ¿Sí? Los verbos van a estar en el participio, participle, ¿sí? Time, el tiempo participio, ¿sí? También ocurre lo mismo que en el tiempo del pasado simple. Tenemos verbos que son regulares y verbos que son irregulares. Y siguen la misma regla. A los verbos regulares les vamos a agregar la ed. Y a los irregulares, ¿sí?
vamos a buscarlos en la tercera columna de la lista de verbos. Tenemos la primera, ¿sí? ¿Se acuerdan que estaba el infinitivo? La segunda, que estaba el pasado simple. Y la tercera es el pasado participio, ¿sí? O sea que cuando queremos escribir un verbo en presente perfecto y que encima ese verbo es irregular, no regular, vamos a buscarlo en la tercera columna, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la forma del... A ver si muevo esto para acá. Ahí está. ¿Cuál es la forma, cuál es la estructura, ¿sí? Para armar el presente perfecto? Tenemos las personas, ¿sí? Tenemos en este caso I, you, we and they. Yo, tú, ellos y nosotros, ¿sí? Dice I have worked, yo he trabajado, ¿sí? La estructura vamos a ver que la formamos con el verbo have, ¿sí? Que funciona como auxiliar, y el verbo en participio, ¿sí? En este caso tenemos, si sacamos la ed, ¿sí? Si tapamos la ed, tenemos el verbo work, que es trabajar. Ahora yo lo quiero pasar a participio, es un verbo regular, no lo encontramos en la lista de verbos. Entonces queda así, con la ed. I have worked. En el caso de I have written, written viene del verbo write, escribir, y es un verbo irregular. Lo encontramos en la lista de verbos. Entonces voy a la tercera columna, lo busco en la primera columna. Busco el write en la primera columna y voy a la tercera columna y me fijo cómo es que se escribe. En el caso de he, she o it, no escribo have, sino que escribo has, ¿sí? Acá les hice quizás un breve resumen. La estructura entonces sería el sujeto, la persona, el have o el has, depende de la persona que sea, más el verbo en participio, ¿sí? Por ejemplo, she has lost her keys. Ella ha perdido sus llaves. Entonces uso has porque estoy hablando de she, de ella. Lost es un verbo irregular, es del verbo lose, que es perder, ¿sí? Y lo busco en la lista de verbos y voy a donde está la tercera columna y vamos a encontrar lost. En el caso de they y I, uso con have, ¿sí? Y por ejemplo, lived es un verbo regular. They have lived here for 10 years. Ellos han vivido aquí por 10 años. Como es regular, ¿sí? En este caso solo le agrego la D porque live se escribe así. Live, con la D final. Solamente entonces me encargo de agregarle la D. ¿Qué pasa con la forma negativa? Es exactamente lo mismo, ¿sí? Que la afirmativa, solamente que vamos a negar el auxiliar, ¿sí? Que sería el have o el has, ¿sí? Por ejemplo, I haven't worked. Yo no he trabajado, ¿sí? Al have le agrego la palabrita not. Para hacer la contracción, para hacer la forma corta, ¿sí? Digo haven't, ¿sí? Y en el caso de she, he o it, ¿sí? Pasa con hasn't. Le agrego también el not y queda de esta forma, ¿sí? Con la forma interrogativa, ¿sí? Ahora lo vamos a ver también más adelante, pero la estructura es la misma que en todas las preguntas, ¿sí? De inglés. Todas las preguntas que estuvimos haciendo en presente simple y en pasado simple, bueno, sigue la misma estructura. Bueno, acá también un cuadrito para recordarles lo que recién les decía. El auxiliar, ¿sí? Es have y has, dependiendo la persona, ¿sí? Acá, bueno, tenemos el orden de las preguntas y las respuestas. ¿Cómo vamos a responder a esas preguntas, sí? A estas se les dice pregunta corta, ¿sí? Ya saben por qué. Tengo que contestar solamente con sí o con no agregarle ninguna información extra. Por ejemplo, tenemos el have o el has, que es el auxiliar, más el sujeto, más el verbo en participio, más el resto de la pregunta. Por ejemplo, have you seen his new film? ¿Has visto su nueva película? ¿Cómo contestamos? Yes, I have.
No, I haven't, ¿sí? De la forma en que me hace la pregunta es la misma forma en la que voy a responder, ¿sí? Obviamente que si es en negativo le agrego el not. ¿Por qué les digo esto? Porque si tengo que la pregunta empieza con has, ¿sí? La respuesta va a terminar también con has o con hasn't, si es negativo, ¿sí? Por ejemplo, has she finished the exam? ¿Ha terminado el examen? ¿Ella ha terminado el examen? Yes, she has. No, she hasn't, ¿sí? Bueno, y tienen también una última pregunta para que ustedes la puedan leer y descubrir. En el caso de las preguntas largas, ¿sí? Ya no puedo contestar ni con sí ni con no. Es también el mismo orden que todas las preguntas largas en inglés. Tenemos la palabra interrogativa, WH question, el have o el has, el auxiliar, subject, la persona, y el verbo en participio, ¿sí? Por ejemplo, where have you been? ¿Dónde has estado? Y la otra dice, what has she done? ¿Qué es lo que ella ha hecho? ¿Cómo respondemos a esto? Ya no puedo poner ni que sí ni que no. Voy al sujeto de la oración. En este caso dice you. Where have you been? ¿Dónde has estado tú? ¿Y cómo contesto? En primera persona, yo. Yo he estado, ¿sí? En este caso yo he estado afuera, salí al supermercado. Yo he salido al supermercado, ¿sí? Es la respuesta. Entonces es persona más verbo auxiliar más verbo en participio. En la segunda respuesta tenemos, bueno, nos preguntaba qué es lo que ella ha hecho. She has written a new book. Ella ha escrito un nuevo libro. ¿Cómo es la respuesta? Persona más el auxiliar, en este caso has, y el verbo en de la tercera columna, ¿sí? En participio. Entonces, para finalizar, ¿sí? ¿Es past simple o present perfect? ¿Es pasado simple o presente perfecto? Vamos a ver estos ejemplos. El primero dice, I have been to Madrid twice. He estado en Madrid 2 veces. ¿Sí? ¿Qué es lo que significa esta oración? En toda mi vida. ¿Sí? Desde toda mi vida hasta ahora. Esa es la experiencia que yo he tenido. He estado en Madrid 2 veces. Desde que nací hasta ahora, solo 2 veces. Y uso el presente perfecto. No especifico cuándo fueron esas 2 veces, ¿sí? En cambio, con el pasado simple, acá tengo went, que viene del verbo go, que es irregular, por eso se transforma a went. I went to there, ¿sí? Fui ahí en estos 2 años. 1998 and 2002, en 1998 y 2002, ¿sí? Y acá especifico las 2 situaciones, los 2 momentos, los 2 tiempos en los que estuve en ese lugar. Cuando yo pongo una expresión de tiempo específica, ¿cuándo fue que ocurrió eso? No una duración como el force y el since, ¿sí? En este caso estoy especificando cuándo fui allá, cuándo estuve, ¿sí? Voy a usar el pasado simple. Acuérdense que el presente perfecto, como bien dije anteriormente, cuando queremos hablar de experiencias que nosotros vivimos en un momento determinado en el pasado de nuestras vidas, ¿sí? No especificamos cuándo, ¿sí? Y acá tenemos, por ejemplo, otro ejemplo. I have bought a new computer. He comprado una nueva computadora. ¿Esto qué significa? Acá, ¿qué es lo que dice? No digo exactamente cuándo, dónde, por qué, con quién, no especifico nada. Solamente digo que he comprado una computadora. Y acá, ¿qué es lo que dice? I bought it last Saturday. La compré el sábado pasado. Acá estoy diciendo cuándo. ¿Cuándo ocurrió? El sábado pasado, last Saturday. Acuérdense que esta es una expresión de tiempo que usamos en el pasado. ¿Se acuerdan? Last year, last month, last night, ¿sí? Algo haciendo referencia en el momento específico en el que ocurrió.
Acá entonces lo especifico y en el presente perfecto no. Así que bueno, espero que les haya sido de mucha ayuda. Igual vamos a seguir continuando para poder seguir practicando y ejercitando este nuevo tiempo verbal.